Comienza Club de Prensa desde Washington. Muy buenos días, los saluda Alexandra Colón Amin en lugar de Gustavo Alegret. Esto es Club de Prensa, a 2 cuadras de la Casa Blanca. Y hoy nos acompañan el analista del Cato Institute, Juan Carlos Hidalgo. Juan Carlos, bienvenido. Buenos días. También con nosotros María Peña, periodista de Telemundo Digital. María, bienvenida. Buenos días. Y con nosotros Miguel Vivanco, corresponsal de El Comercio Perú. Bienvenido, Miguel. Un placer estar contigo. Vamos con la noticia verdaderamente del día y de los últimos días. Estados Unidos sigue intentando enfrentarse a los sucesos ocurridos este pasado fin de semana. 2 tiroteos masivos que dejaron un total de 31 muertes. Este es, según reporta el diario El País, el mayor crimen de odio contra los hispanos en la historia moderna de Estados Unidos. Me refiero al tiroteo que ocurrió en el estado de Texas, en la ciudad de El Paso. El otro tiroteo se dio en Dayton, Ohio. El presidente Donald Trump se dirige a la nación ayer en la mañana, entre otras cosas, para abordar esta crisis. Dice que condena el fanatismo, el supremacismo blanco, instó a aplicar la pena de muerte a los autores de crímenes como estos y habló de la salud mental. Sin embargo, no propuso una reforma al control de armas, pero a través de su cuenta de Twitter llamó a que los congresistas tomaran medidas al respecto. El mandatario vinculó estos posibles cambios en las normas con una reforma migratoria. María, sé que este es tu tema de expertise. ¿Le podemos encontrar algún sentido a esa relación entre temas que no parecen estar necesariamente vinculados? Bueno, en primer lugar, absolutamente ninguna relación. Hay una disonancia ahí, porque recordemos que la mayoría de los estudios indican que los tiroteos masivos en Estados Unidos, o la mayoría de ellos, han sido perpetrados por hombres blancos, no inmigrantes. Ahora, lo único que puede tener sentido es la estrategia que está buscando él una vez más, porque recordemos que el año pasado, cuando hubo esta gran lucha en el Congreso, el tira y afloja sobre la financiación del muro que él prometió durante su campaña presidencial de 2016, en uno de esos esfuerzos, él trató de vincular la legalización de los Dreamers, de los que están amparados al programa de DACA, trató de vincularlo a la aprobación de fondos para el muro. Y en ese momento recibió fuertes críticas de líderes demócratas y de los grupos pro-inmigrantes en Estados Unidos, porque lo acusaron de que estaba queriendo tomar como rehenes a los Dreamers a cambio de conseguir los fondos para el muro. Puede ser que sea otra incipiente estrategia similar para conseguir una reforma del acceso a las armas en Estados Unidos, a cambio de que el Congreso le haga una concesión mayúscula, que sería el tema de la vigilancia fronteriza. Lo curioso es que en el discurso en el que él se dirigió a la nación desde la Casa Blanca, él no hizo mención ni del control de las armas, ni de esa reforma migratoria. Quiso poner el enfoque en el aspecto de la salud mental, pese a que nuevamente fue un discurso lleno de contradicciones, porque la mayoría de los estudios indican que la salud mental o los problemas, las personas que sufren de salud mental no necesariamente son un peligro para la seguridad pública. También mencionó el peligro de los videojuegos. De nuevo, estudios que demuestran que no hay pruebas fehacientes que vinculen una cosa con la otra. Un discurso lleno de contradicciones. Yo he estado monitoreando la respuesta que ha tenido el discurso en las redes sociales y, por ejemplo, le piden que ese mismo discurso denunciando el supremacismo blanco, denunciando a los grupos terroristas blancos, que ese mismo discurso lo haga en sus actos electorales frente a sus partidarios, a ver cómo le va, porque obviamente muchas de su retórica incendiaria ha encontrado eco en esos grupos. Sí, sin duda el discurso ha recibido críticas. De hecho,
Hillary Clinton con un tuit sale precisamente a desmentir algunas de estas alegaciones, como lo de los videojuegos, diciendo los videojuegos se juegan en muchas partes del mundo, hay personas alrededor del mundo que tienen problemas de salud mental y el problema son las armas. Pero más allá de eso, volviendo al tema de que insta a los congresistas a tomar medidas al respecto, los líderes demócratas ya dan un pedazo, ¿no? En Estados Unidos urgen al Senado, que es controlado por los republicanos, a que interrumpan su receso actual para aprobar una ley que ya fue aprobada en la Cámara, que intenta, pues, comprobar los antecedentes penales del comprador. Fortalecer el sistema. Fortalecer el sistema para que haya más restricciones a la venta y compra de armas, pues que en algunos estados son muy mínimas. Juan Carlos. Sí, me llama la atención de que hacen el llamado y se pusieron de acuerdo mediante una conferencia, una llamada de conferencia, porque ellos también están en receso. En lugar de hacer un acto, de decir, nosotros también estamos dispuestos a regresar a Washington y hablar con los líderes del Senado para sacar una ley que concuerde versiones, que concuerden con un espíritu de bipartidismo. Lo que hacen es jugar política. Pero la Cámara ya había aprobado un proyecto que está pendiente en el Senado desde febrero. Sí, pero y que no cuenta McConnell con simplemente ningún apoyo. no le ha dado no, pero era un apoyo bipartidista el de esa legislación. A McConnell no le ha dado la regalada gana de siquiera debatirlo en el Pleno del Seno. Aún así, del Senado. si el ánimo es trabajar con los republicanos, incluyendo con los líderes republicanos del Senado, para sacar una legislación expedita, pero con un ánimo bipartidista, genuinamente bipartidista, los líderes de la Cámara de Representantes hubieran también dicho, nosotros estamos dispuestos a cancelar nuestro receso. A ver, Juan Carlos, realísticamente, ¿qué van a hacer los demócratas cuando ya aprobaron su parte de lo que les corresponde del proceso legislativo y Mitch McConnell simplemente no ha querido siquiera ponerlo a un debate o someterlo a un proceso de enmienda si no les parece o si no están de acuerdo en su totalidad con el proyecto que se aprobó en la Cámara? Más presión. Que no es nada. Si la cuestión es jugar a las cámaras, y decir, bueno, estamos instando a Mitch McConnell a que cancele el receso del Senado y vuelvan a Washington, ¿qué más presión que decir nosotros vamos a hacer lo mismo? Y la Cámara de Representantes va a estar en sesión esperando cualquier señal del Senado en caso. Pero el Senado recordemos cómo se pasa la legislación aquí en Estados Unidos. Las dos cámaras tienen que aprobarlo, pero si la Cámara ya aprobó lo suyo, pues lo lógico sería cuando el Senado apruebe su versión, la Cámara regresa efectivamente a hacerla. Ahí tiene que haber una reconciliación. Pero aquí la condición es cuándo. Porque, a ver, ¿a qué van a venir ellos si el Senado ni siquiera lo debate? Ponerle presión. A ver, pasemos la palabra a Miguel, que a lo mejor él nos puede ayudar en este debate. Yo lo veo desde otra óptica. Yo creo que el tema tiene que verse también desde un punto de vista electoral. Todos están viéndolo desde ese punto de vista. Si bien es cierto, hay un conflicto de intereses, creo que tanto los demócratas como los republicanos ganan en esta discusión. Que si se aprueba en el Senado, que si no se aprueba, eso ya es otro tema. Pero creo que el problema real todavía no tiene visto de ser solucionado. Y es un problema que ya se viene trabajando y denunciando desde el gobierno de Obama. Se intentó hacer algo, otra vez los demócratas han vuelto. Entonces creo que hay que diferenciar una situación real, lamentable, lo que ha pasado en estos tiroteos, pero también con el interés político. Y de eso no nos podemos sustraer, porque podemos encontrar 10.000 explicaciones. Pero si no vemos que estamos en un contexto ya electoral, entonces la lógica no va a encajar. Y eso es lo que pasa ahora, creo. Siempre ha habido un contexto electoral, o sea, ¿cuántas elecciones legislativas y presidenciales han pasado? Fíjate, pero la última gran reforma que hubo en el tema de las armas en Estados Unidos fue en 1994 con Bill Clinton. Fue una legislación bipartidista, se prohibió durante una década, durante 10 años, la fabricación y venta de armas de asalto en Estados Unidos. ¿Qué pasó? Esa ley caducó en el 2004 y desde entonces todo esfuerzo para renovarla ha fracasado. Lo intentó Obama, no pudo. Entonces ahora volvemos a esto y seguimos con el mismo problema. 36.000 muertes al año por la violencia derivada de las armas. Un segundo, que tenemos que hacer una breve pausa para escuchar un pedazo de el asesor nacional estadounidense John Bolton, quien está actualmente en Lima, Perú,
para la reunión que se convoca allí, en la que participan varios países, delegados de países internacionales, así como organismos internacionales para discutir la crisis en Venezuela. Posibilidad de que asuma un nuevo régimen, y si siguen apoyando el régimen de Maduro, eso podría jugarles en contra. Si, por ejemplo, el régimen no sigue los principios constitucionales apropiados, el nuevo gobierno tendría que pagar y tendría que pensar si quieren comprar petróleo de un gobierno democrático después de Maduro, si quieren ser reconocidos como los que apoyaron a Maduro. Esto pone en riesgo cualquier negocio. Lo que hemos hecho hoy, lo que el presidente hizo ayer al anunciar estas nuevas sanciones de bloqueo, es aumentar el riesgo de negocios para cualquiera que tenga cualquier intención de hacer negocios en Estados Unidos y siga haciendo negocios con el gobierno de Venezuela. La pregunta es, ¿qué más estamos planeando hacer para recortar el flujo de petróleo entre Venezuela y Cuba? Diría que está bajo un intenso estudio. El gobierno de Cuba depende del devaluado mercado que recibe de Venezuela. Es una transmisión subsidiada de petróleo. Eso es un detrimento en sí para el pueblo venezolano. Eso lo tenemos muy en cuenta y estaremos anunciando pasos adicionales a su debido tiempo. Chevron tendría que pedir nuevas licencias. Chevron ha recibido nuevas licencias limitadas por 90 días y nosotros vamos a estar continuamente evaluando todas las actividades en Venezuela. No me gustaría hablar con respecto a una compañía en particular, pero diría a la Junta y a los accionistas que cualquier compañía estadounidense, si está en su cultura empresarial apoyar un régimen, deberían preguntarse si es así como quisieran ser reconocidos. No me gustaría hablar sobre compañías en específico. El Departamento del Tesoro está en consultas con el Departamento de Estado, estarán trabajando en eso, pero pienso yo que el efecto de las sanciones secundarias es muy real. Si apoya el régimen de Maduro a través de transacciones comerciales, a través de cualquier tipo de actividades que ofrezcan apoyo material, ustedes estarán sujetos a sanciones, y es por eso que eso es algo que le restringiría su habilidad de hacer negocios en Estados Unidos. Y eso tendría que ser un cálculo muy cuidadoso para analizar las ganancias de un régimen corrupto en Venezuela, o si más bien quieren tener negocios en Estados Unidos. Tomaré una o dos preguntas más. Esta es la orden ejecutiva más decidida que hemos hecho en relación con Venezuela en los últimos 6 meses. Es una acción muy amplia, con implicaciones muy amplias. Lo dejaremos ahí. Muchas gracias. Ahí lo tienen, es el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, en Lima, Perú, discutiendo la crisis en Venezuela y las medidas que tomará el gobierno estadounidense al respecto. Así que pasemos a ese tema. Como sabemos, se reúnen en Lima, Perú, hoy en una reunión convocada por el Grupo de Lima, que desde 2007 intenta buscar una solución pacífica a Venezuela. Donald Trump envía delegados, entre ellos John Bolton, y también está Wilbur Ross, que es el secretario de Comercio, para que den el anuncio de estas medidas. Pero ayer Trump ya había anunciado expandir una serie de sanciones para, en sus palabras, imponer un embargo total a el país latinoamericano. Miguel, vamos contigo. Un embargo total, hablemos de eso. Hablamos de embargo total, pero especifica lo que dijo el presidente en relación a que tenían que ser propiedades del gobierno venezolano, al margen de PDVSA y todas las propiedades que tienen con Citgo,
yo creo que no habría mucho, no le veo mucho filo a eso, habría que ver un poco más el contenido. Ahora, la presencia de casi 60 países en Lima y toda una nueva estrategia, podría surgir, creo, también una nueva postura que podría, yo digo podría, puedo condicionar porque el régimen de Maduro todavía está estable, podría generar un proceso electoral, no sé de qué manera, pero habría que ver, creo que es prematuro. La importancia del anuncio hay que destacarlo, pero de ahí a su eficiencia. Lo decía ahora John Bolton, que lo escuchábamos, lo decía el presidente, es una de las primeras acciones de este tipo que se toma en este hemisferio en 30 años. Lo hemos visto con otros países, pero más allá de eso, de lo histórico de la medida, ¿funciona esto? Bueno, si partimos del otro ejemplo de un embargo en el continente, no funciona. Cuba. Que es Cuba. Pero aquí hay un elemento nuevo que no se le aplica a Cuba, que es las sanciones secundarias. ¿Eso qué quiere decir? Que no solo porque un embargo tradicional como el que aplica Cuba es que existe una prohibición por parte de estadounidenses para hacer negocios con el gobierno cubano, pero solo aplica a ciudadanos estadounidenses. Lo que está ocurriendo ahora con Venezuela, que es lo que ocurre con Irán y es lo que ocurre con Corea del Norte, es que Estados Unidos aplica esa prohibición también a sus no nacionales, a ciudadanos de otros países. Ahora bien, ¿cómo es que Estados Unidos puede aplicar sanciones a ciudadanos de otros países? Es decir, que no están dentro de su jurisdicción, ¿verdad? Pues bueno, estas son las sanciones secundarias. Dice, bueno, si nosotros agarramos una empresa haciendo negocios con Venezuela, el banco con el que lidia con esa empresa se le aplican sanciones por parte del gobierno de Estados Unidos. Queda fuera del sistema financiero estadounidense. Recordemos que al final de cuentas todas las transacciones se hacen en dólares. Sí. Ningún banco quiere quedar expuesto, marginado del sistema financiero estadounidense. Entonces, es una manera de aplicar lo que se llama estas sanciones secundarias. No son sanciones directas, sino que son sanciones indirectas. El resultado es que entonces ahora sí, esto ya es una cortina de hierro sobre la economía venezolana, en el sentido de que extranjeros de todo tipo van a quedar prevenidos de hacer transacciones financieras. Eso no evitará de que algunos gobiernos continúen de alguna manera apoyando a Venezuela con compra de crudo o demás, pero el cerco se cierra de una manera espeluznante para el régimen. Pero fíjate, lo curioso de esa estrategia es que mientras le estrecha el cerco a Maduro, que es la intención para derrocarlo finalmente, a mí lo que me preocupa es que no vaya a suceder, por ejemplo, lo que ha sucedido con Corea del Norte. O sea, hay tremendas sanciones contra Corea del Norte, pero ¿qué es lo que pasa? Para efectos prácticos, el pueblo es el que se está muriendo de hambre y el régimen persiste. Eso es un excelente punto de María, porque tenemos un amplio historial del récord que tienen este tipo de sanciones en lograr su cometido. En este caso, el cometido es uno, sacar a Maduro del poder. ¿Qué tan efectivos son este tipo de sanciones económicas? Recordemos que a lo largo de la historia se han aplicado sanciones contra Irán, se han aplicado contra Corea del Norte, se han aplicado contra Sudáfrica, se han aplicado contra Cuba, se han aplicado contra un montón de regímenes paria. Lo que la evidencia dice es que el récord es bastante magro en lograr su objetivo, al menos que se cumpla una condición, que haya casi que un acuerdo al unísono de toda la comunidad internacional. Ahí está. ¿En qué momento se logró, por ejemplo, que Irán se sentara a la mesa y negociara con los países, cuando todos los países, incluyendo China, incluyendo Rusia, estaban de acuerdo en que había que ponerle presión al régimen de Teherán para que no avanzara su programa nuclear? Pero en este caso China y Rusia están apoyando a Maduro. Exacto, y no solo China y Rusia, sino también Turquía y algunos otros países. Aquí hay otro argumento de los críticos, ¿no?, de este tipo de medidas, que es que terminan exacerbando la crisis. Estamos hablando de un país que vive una crisis humanitaria terrible, que ha enviado millones de personas a exiliarse. Entonces, es desde ese punto de vista, son estas medidas que pueden terminar asfixiando a una población que ya no puede más. Bueno, yo creo que también hay que tener en cuenta la experiencia cubana. Los asesores cubanos están trabajando muy cerca de Maduro y habría que ver de qué manera ellos pueden paliar. Por eso decía, el anuncio es importante, habría que ver cómo funciona, porque el tema también está de que mira que con Cuba entraron con fuerza, y si bien es cierto, tú dices, estaba limitado a los ciudadanos norteamericanos, pero evidentemente ellos encontraron la vuelta. Entonces yo no sé, Venezuela es un país grande,
Sí, Y puede que le encuentre la vuelta, pero creo que, bueno, el cerco se va cerrando, ¿no? Exacto. En el caso de Venezuela tienen la mejor asesoría posible cuando se trata de permanecer en el poder de manera indefinida y de reprimir la población, que son los cubanos. Y bueno, el problema es que yo creo que el pueblo venezolano, sobre el cual depende en última instancia poder cambiar el régimen, como que ya ha habido un cambio de cassette. Creo que el desconcierto y la desesperanza se han hecho presentes dentro de la mayoría de los venezolanos al ver que 6 meses después de que Guaidó juramentara como presidente interino, las cosas no cambiaron y ahora O no cambiaron al ritmo que existe un esperaban. factor que no existía en Cuba, que es que la gente se puede ir. Hay una facilidad para poder irse y esa válvula de presión, esa válvula de escape, La está absorbiendo no Colombia. existía en Cuba y ahora la tiene en Venezuela. Con eso. Bienvenidos nuevamente, los saluda Alexandra Colón Amil en lugar de Gustavo Alegret. 4 días después de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara más aranceles a productos chinos valorados en 300 mil millones de dólares, la divisa china, conocida como el yuan, cayó y cayó fuertemente. Ahora, para comprar $1 hacen falta más de 7 yuanes, lo que supone la cuota más alta desde abril de 2008. Y ya estamos viendo consecuencias concretas. Juan Carlos. Bueno, ahora vemos que la guerra comercial está degenerando en una guerra de divisas, una guerra de monedas. Aquí lo interesante es que se puede decir que es una acción deliberada del Banco Popular de China. Sin embargo, no es una acción deliberada en el sentido de que quisieron devaluar la moneda, sino que dejaron de soportar la moneda, dejaron de apoyar la moneda. Desde que empezó esta guerra comercial, ha habido cierta fuga de dinero desde China, a pesar de que existen estrictos controles de moneda, cambiarios, pero ha habido una fuga que ha puesto presión sobre el yuan. Cuando la plata sale de una economía, la moneda se deprecia. Sin embargo, el Banco Popular de China estuvo interviniendo para evitar de que el yuan... Manipulando, dirían los estadounidenses. Manipulando, diría, pero manipulando el otro lado que ellos dicen, ¿verdad? Estuvo interviniendo para evitar de que el yuan cruzara esa barrera psicológica de los 7 yuanes por dólar. Sin embargo, cuando se anuncia estos nuevos aranceles por 300 mil millones de dólares por parte de la administración Trump, los chinos básicamente dijeron, ¿saben qué? Vamos a dejar que el yuan se devalúe, o sea, no es una devaluación forzada, es una devaluación natural que irónicamente está ocurriendo por la guerra comercial que está instigando el presidente Trump. Y a la que China ha respondido, porque también dijo, bueno, ustedes quieren guerra, guerra tendrán, ya lo dijeron la semana pasada, y ya esta semana empezaron a imponer sus propios aranceles a las exportaciones estadounidenses, número 1, pero también con igual preocupación, digamos, igual golpe bajo, dejó de comprar productos agrícolas de Estados Unidos y ese es un golpe fuertísimo, porque recordemos que hay muchos estados agrícolas que van a empezar a sentir la presión de sus constituyentes, del sector comercial de Estados Unidos, que depende de esas exportaciones. Más del 80% de lo que se produce en Estados Unidos es exportado fuera del país. Yo creo que no es una guerra comercial sostenible a largo plazo. Habría que ver. Ahora, lo interesante es esto. Recordemos que cuando Trump se lanzó a presidente, él había prometido en su primer año de gobierno declarar a China como manipulador de visa y no lo hizo. Recién ahora lo hizo el secretario del Tesoro. ¿Por qué tardaron tanto? ¿Y qué consecuencias va a tener eso ahora? Porque ya vemos que los chinos dijeron, ustedes quieren guerra, aquí les va. Entonces, es preocupante porque ya está claro, en la primera ronda de sanciones y de aranceles que impuso Trump, pues no se sintió mucho entre los consumidores porque era más que todo para bienes industriales. Ahora se están aplicando para bienes que son de productos al consumidor y ya se va a empezar a ver en otoño, en septiembre, cuando empiecen estos aranceles, se va a ver el efecto en todo lo que consumimos en Estados Unidos. Las laptops, los teléfonos celulares de los iPhones, el calzado, la ropa confeccionada, todo lo que va a las tiendas de Walmart. A nosotros nos encantan las ofertas, ¿no? y las rebajas, pero eso va a tener un alto precio. Hay un estudio que salió recientemente que esta guerra comercial
le va a costar por lo menos más de $1,000 a cada hogar estadounidense, por lo menos. Entonces yo creo que es algo muy delicado que puede incluso tener repercusiones en las elecciones presidenciales cuando la gente ya se harte de estar pagando el doble o el triple por un producto fabricado en China. Más allá de Estados Unidos, supone esto, bueno, que la solución a ese conflicto que afecta a nivel global está más lejos, cada vez más lejos. Yo creo que es una estrategia. Evidentemente hay intereses bien marcados y hay sanciones y hay situaciones complicadas, pero yo creo que la negociación entre China y Estados Unidos siempre se lleva hasta el límite. Habría que ver hasta dónde es ese límite, porque las cartas ya están tiradas. Yo creo que los dos se necesitan y creo que dentro de lo que son los lineamientos tendrán que llegar a un corto acuerdo o una tregua, porque los dos países van a salir perjudicados. Y en el caso de Estados Unidos, que estamos en un proceso electoral, sería contraproducente, como dice María, para los intereses del presidente Trump. Juan Carlos, explícanos un poco, por ejemplo, también el hecho de que esta guerra comercial, según la mayoría de los expertos, ni siquiera va a atacar el problema fundamental del que se ha quejado Trump, es del enorme déficit comercial que tiene Estados Unidos con China. De hecho, y que esta guerra no va a resolver ese problema. De hecho, el déficit comercial está aumentando con China. Aumentó significativamente el año pasado, lo cual demuestra lo absurdo de esta estrategia. A mí, sinceramente, me dio escalofríos. Ayer me metí en Real Clear Politics, este sitio web, y había una entrevista que le hicieron el domingo con Pete Navarro. Pete Navarro es el economista en jefe en materia comercial de la Casa Blanca, el presidente Trump. Una entrevista en Fox News. O sea, es bastante afín al presidente. Y sin embargo, el presentador de este programa dominical, se me escapa el nombre, pero es de los... Wallace, creo que Wallace, Chris Wallace, que es muy reconocido, muy imparcial él, ¿sí? Él de los más serios que hay, lo destruyó. Pero lo destruyó de una manera tan simple, o sea, con argumentos tan simples como mencionar eso. Bueno, ¿qué opina usted de que el hecho de que el déficit comercial con China esté aumentando? Si supuestamente esta guerra comercial es buena, ¿por qué el déficit comercial está aumentando? Con argumentos como lo que vos mencionabas, María, aquí, y le presentó un gráfico, esto es el índice de precios al consumidor en Estados Unidos, para todos los productos, ¿verdad? Pero aquí se ven los productos que no han sido afectados por los aranceles y los productos que han sido afectados por los aranceles. Y le dice, esto no lo están pagando los chinos, estos aranceles lo están pagando los consumidores estadounidenses, esto está encareciendo el costo de vida. Le presentó evidencia de diversos consultoras económicas y demás que demuestra que las empresas estadounidenses están teniendo grandes problemas en esos aranceles a los bienes intermedios. Y bueno, el tipo totalmente fuera de sí, diciendo que esa evidencia no era mentira, que hay una conspiración de los grandes bancos para mentirle al pueblo estadounidense. O sea, una cuestión que sonaba a un asesor económico de Nicolás Maduro. Tratar de negar la verdad, ¿no? Entonces parece que esto va para largo. ¿Cómo se podría empeorar? Bueno, esto se podría empeorar de una manera espeluznante. Una recesión. ¿Tú crees que llegue hasta ese punto? China podría, por ejemplo, ¿qué medida podría tomar Estados Unidos? Deslistar a las empresas chinas que están en la bolsa de Nueva York. Hay muchas empresas chinas como Alibaba y otras importantísimas que han sido sacadas a bolsa en Nueva York. ¿Y cuál sería la contraparte china? Hacer lo mismo en Hong Kong o en Shanghai, pero también China podría sacar del mercado chino a muchas empresas estadounidenses que están ahí. General Motors. Claro, entonces, ¿quién se perjudicaría más al final? General Motors tiene más ingresos por venta de automóviles en China que en Estados Unidos, por ejemplo. O sea, son las consecuencias. ¿Qué otra medida podría tomar China? Prohibir la exportación de tierras raras. Tierras raras son elementos, minerales. ¿Como fertilizantes? No, minerales que se utilizan en la producción de microchips. O sea, el litio. Que se utilizan, pero que son críticos no solo para la industria tecnológica, sino de defensa. O sea, estas tierras raras son utilizadas por el Departamento de Defensa en Estados Unidos para producir armas. Pues bueno, China podría prohibir, y China tiene casi que un monopolio en las tierras raras. Claro. Entonces, este tipo de cosas no hemos visto todavía hacia dónde puede escalar, pero las cosas deberían ser muy por eso yo decía que yo no creo que esto llegue a más, porque
al final Estados Unidos tendría más que perder que ganar. Está por verse qué pasará sin duda y aquí le estaremos dando seguimiento. Ese es el análisis de nuestros invitados de primera. Vamos a una breve pausa, ya volvemos. Bienvenidos nuevamente, los saluda Alexandra Colón Amil en lugar de Gustavo Alegret. Hoy con nosotros Juan Carlos Hidalgo, María Peña y Miguel Vivanco. En Perú, el gobierno presentó este miércoles un proyecto de reforma constitucional al Congreso para adelantar las elecciones generales a abril de 2020 en lugar de en 2021 como deberían ser o están pautadas para ser. Esto sería para renovar el presidencial y las ramas presidencial y el legislativo. La propuesta debe ser aprobada por el Parlamento y posteriormente sometida a referéndum. Pese a las críticas, el presidente de Perú, Martín Vizcarra, va adelante, insiste que la gran mayoría de la población aprueba una reforma constitucional. ¿Nos das un poco de contexto sobre qué es lo que está pasando en Perú? Bueno, en Perú pasa de todo. Ahorita está pasando de todo, de los panamericanos, hay conflictos mineros, pero en este tema fundamental se dice fácil, pero no es tan fácil. El presidente ha hecho una propuesta de recortar su mandato y también, a su vez, ha hecho una propuesta para recortar el mandato de los congresistas, de los 130 congresistas, en vez del 2021 al 2020. Ahora, eso necesita primero ser aprobado por el Congreso, que tiene una mayoría fujimorista y que evidentemente podría conseguir los votos. Si no lo aprueban, entonces el referéndum, que sería la segunda fase, no tendría lugar. Y quedarían dos opciones más claras para el presidente, es presentar cuestión de Estado y plantear que se cierre el Congreso, cosa que creo que no lo va a hacer, y trabajar una nueva elección. Y la otra es que él renuncie, pero también renuncie la vicepresidenta para acelerar el proceso electoral. Es muy complejo, yo lo veo difícil y creo que el tema de fondo no es tanto político, sino el tema de fondo es de manejo institucional. Creo que hay una lucha entre lo que es el Ejecutivo y el Poder Legislativo que tiene como consecuencia la parálisis en muchos rubros del país, ¿no? A ver, uno de los argumentos del presidente Vizcarra es traer un poco de estabilidad a un país que pasa por una crisis política ya desde hace un tiempo. ¿Podría traer esto estabilidad? Pues suena bastante complicado. Es muy difícil porque el tema no está, creo, en sacar a un presidente o recortar un mandato. Creo que el tema está en que hay un hartazgo en el sistema político y los políticos de turno. Y en segundo lugar, creo que el tema de la corrupción es tan grande que nadie cree en nadie ahora. Entonces, adelantar las elecciones y ya no hay reelección, entonces significa que no sabríamos ni quién viene. Y segundo, también los que lleguen, que pueden llegar de buena voluntad, no tendrían la experiencia para sacar al país de la crisis que está. Entonces, es un momento muy difícil y con miras a llegar al bicentenario. Yo es que no estoy convencida de que esta reforma política que está proponiendo el presidente vaya a acabar o empiece a acabar con la corrupción. Porque, a ver, la palabra clave ahí, cuando él prometió esta reforma política, era combatir la corrupción. Recordemos que los últimos 4 presidentes que ha tenido Perú han estado salpicados por este escándalo de corrupción y algunos incluso afrontan cargos. Entonces, yo no estoy tan segura que adelantar las elecciones vaya a acabar con el tema fundamental de la corrupción, porque habría que ver cuáles son las raíces que están alimentando esa corrupción. A lo mejor es algo que pueda sonar popular entre la población que está harta, pero yo es que no estoy convencida de que eso sea la respuesta al problema de corrupción que hay en el país. Ahora, lo único que podría darle cierta confianza al pueblo, digamos, es que no haya la figura de la reelección. Es decir, con la idea de que cada vez que haya un nuevo ciclo electoral vengan personas con nuevas ideas, con ideas frescas, para avanzar el proyecto de país. Pero yo no sé si la respuesta está en esta reforma del mandatario. Los problemas de Perú son sistémicos, que no se van a resolver con esta reforma, que aparte de eso tengo dudas de que pueda sobrevivir en la Corte Constitucional. Tengo entendido de que... Hay oposición y hay observaciones muy puntuales. Primero porque
supuestamente el poder ejecutivo, que es el gobierno, no puede imponer plazos ni puede proponer recortes de manera unilateral. Entonces ahí hay invasión de áreas que el Tribunal Constitucional tranquilamente podría poner algunas aristas y todo eso se cae, ¿no? Porque ya llegaríamos al 2021. Ahí está el problema de la implosión del sistema de partidos políticos en Perú. Casi que el único partido consistente en los últimos años es el de los Fujimori, ¿verdad? Aparte de eso, lo que hay es partidos que surgen alrededor de una figura y luego que esa figura desaparece, se disuelven. Vemos cómo llegamos a esta posición. Vizcarra es presidente porque Pablo Kuczynski tuvo que renunciar, pero Pedro Kuczynski fue presidente porque en la elección anterior las dos personas que iban encabezando la intención de voto junto con Keiko Fujimori fueron descalificados de una manera bastante extraña. Entonces tenemos un sistema político altamente volátil en Perú. Tocaste algo que es importante, la implosión de partidos. Y esto empezó con Fujimori en su primer gobierno. Y estas son las consecuencias, porque al final, lo que tú dices, se han generado movimientos regionales, movimientos vecinales que han llevado personas al Congreso. Pero en realidad la vida partidaria no existe. Y ahora son las consecuencias. Bueno, tenemos el Perú por el Cambio, que era el movimiento que llevó a Kuczynski, pero Pablo Kuczynski al poder, era Cambio con K, dando a entender que es el partido de PPK. Pero mira qué interesante, uno de sus diputados que llegó a la Asamblea por el partido de PPK, ahora fue nombrado el presidente de la Cámara, ¿no? Pero aliado con el fujimorismo, si bien tengo entendido. Y también existe el fenómeno de los tránsfugas, o sea, ya llegados a la Asamblea, cruzan de lealtades, se salen del canasto, y entonces no solo tenemos una cuestión de crisis de partidos políticos, sino de lealtades políticas básicas. Como dice Miguel Vivanco, en Perú pasa de todo. Vamos a una breve pausa, ya volvemos. Bienvenidos nuevamente, los saluda Alexandra Colonamil en lugar de Gustavo Alegret. Estados Unidos se retiró formalmente de, oigan esto, el Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, INF por sus siglas en inglés. ¿Qué es esto? Bueno, es un tratado de control de armas con Rusia, un tratado histórico. Estados Unidos se sale alegando que Rusia había violado este tratado. Esto es algo que el Kremlin niega rotundamente. Juan Carlos, ayúdanos a entender, ¿qué en concreto hacía este tratado? Este tratado lo que prevenía era la construcción o fabricación de misiles de medio rango, que creo que el medio rango son definidos como 5.000 kilómetros o menos. La peligrosidad de estos misiles es que una vez disparados da poco margen de autodestrucción. De respuesta. No de respuesta, de descifrar qué fue lo que pasó. A diferencia de misiles intercontinentales, claro, ¿verdad? Que duran una media hora en caer, estos son en pocos minutos, y esto entonces hace que la parte atacada no sepa exactamente qué fue lo que pasó, y la reacción es responder entonces de una manera similar y tenemos un escalamiento. Muchos hemos leído de esos episodios en la Guerra Fría en donde un ataque nuclear estuvo a punto de evitarse. Sí. Porque, de hecho, hay un escenario donde, de hecho, yo creo que los rusos estaban bajo la impresión de que Estados Unidos había lanzado un ataque nuclear. Y precisamente fueron por esos minutos de más que hubo que se lograron descifrar de que no era el caso y evitaron entonces responder con un ataque similar. En el caso de estos proyectiles, entonces, la capacidad de reacción es menor y es por eso que se hacen más difíciles. Ahora bien, Rusia efectivamente había violado este acuerdo. La administración Trump, muy propia de su estilo, decide entonces retirarse, a pesar de la preocupación de los aliados europeos, que es donde tienen que estar estos misiles de Estados Unidos, porque nuevamente no son misiles intercontinentales, son misiles que entonces tienen que estar en Europa, y los europeos no necesariamente van a estar muy ansiosos de tener estos misiles estadounidenses de vuelta en sus territorios. Pero aquí estamos olvidando un factor que ya lo mencionamos en el programa: China. O sea, aquí no es tanto la preocupación de Estados Unidos con Rusia, recordemos que era un acuerdo bilateral, un tratado bilateral. Aquí la preocupación, este acuerdo no cubría a China. China estaba desarrollando este tipo de misiles que pueden ser usados para atacar entonces instalaciones estadounidenses en Japón, en Corea del Sur, y en esa, lo que se llama la primera línea de islas que sirven de buffer, ¿verdad? De cordón hacia la costa china, donde está también Taiwán y donde hay presencia estadounidense en todo este lugar. Estados Unidos está interesado entonces en que se pueda renegociar un acuerdo
pero que incluya a China. Bueno, y la otra preocupación que incluso también hay en Europa es que la salida de Estados Unidos lo que hace es abrir la puerta a una nueva proliferación nuclear, que eso sí tiene que preocuparle al mundo entero. El presidente ruso ya lo dijo, que van a estar estudiando los próximos pasos que dé Estados Unidos y que Rusia actuará en consecuencia. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos también abren la puerta a producir misiles similares o mejores a los que pueda tener Estados Unidos. Es una escalada, es una proliferación nuclear que pues lamentablemente pone más tensiones a los problemas que ya enfrenta el mundo. Esto debería preocupar no solo a China, que los tienen ahí en sus costillas, sino pues a todo el mundo. Pero tengo entendido también de que dentro de esta situación Estados Unidos también ha planteado el ver la forma de cómo se llega a un nuevo acuerdo incluyendo a China. Sí, entonces, esa sería la idea. ahí eso podría obligar a una renegociación y que las aguas se vuelvan a calmar. Pero es peligroso este juego. Pero bueno, la cosa con China no es que tan necesariamente fácil, ¿verdad? No. Y eso es parte de lo complicado de este tipo de negociaciones. Tenemos que tener claro que efectivamente lo de China trasciende una cuestión de aranceles a la soja, Sí. o temas de propiedad intelectual. Está toda la batalla tecnológica, que ha sido una arista de esta guerra Sí. comercial. El hecho Las de que acusaciones de Estados Unidos de robo de propiedad intelectual. El hecho de que etcétera. Estados Unidos teme de que China ya le haya robado el almuerzo en el desarrollo de ciertas tecnologías como Sí. la inteligencia artificial. Claro, de repente es como cuando Kennedy publicó su tesis de grado de Harvard que se llamaba ¿por qué Inglaterra dormía? Why England slept, que era por qué Inglaterra se durmió durante los años 20 y 30 mientras Alemania desarrolló todo Sí. su poderoso arsenal militar, y entonces cuando Inglaterra Cuando se dio vino a cuenta, dar cuenta ya era tarde se y le tenían comieron el mandado, a un sí. Hitler hipermilitarizado en el centro de Europa. Pues algo se podría escribir sobre Estados Unidos en la misma línea. ¿Por qué Estados Unidos se durmió? Y cuando ahora se dan cuenta, ven a una China que en temas de robótica, Pero en temas de fíjate 5G, en temas de inteligencia artificial, va muy adelantada, y entonces Pero la yo no reacción de creo Estados que- Unidos ha sí. sido tratar de evitar un mayor desarrollo tecnológico, Sí. un mayor dominio chino con este tipo de medidas agresivas de Sí. prohibir la venta de chips, prohibir la venta de Pero material la verdad, tecnológico pero a yo los no chinos. estoy tan convencido, conociendo la historia de Estados Unidos, si analizamos cuál ha sido la historia de Estados Unidos en el mundo. Yo no creo que sea tanto que Estados Unidos se haya dormido, porque recordemos que aquí no hay inocentes. Las empresas estadounidenses también han sacado provecho del acceso que han tenido a la mano de obra china. Se han aprovechado, es lo que le llaman el outsourcing, ¿no? Se trasladan sus empresas y sus plantas y sus fábricas a China porque ahí la mano de obra es más barata. Entonces aquí no podemos decir que hay inocentes. Ellos sabían al entrar al ambiente chino, al ambiente empresarial chino, a lo que se estaban metiendo. Si a ti te dicen, bueno, mira, firma aquí, te vamos a dejar que vengas a explotar nuestra mano de obra, pero nos tienes que dar algo a cambio. ¿Qué es ese algo a cambio? Bueno, algunas veces ha sido la cuestión de propiedad intelectual, permitirles usar estas tecnologías y luego ellos pues las copian, las imitan o lo que sea que hagan, y ahora están las consecuencias. Yo no sé si estamos a tiempo de frenar esa ventaja que ha tomado China. Solo para que vean el nivel del problema. Estados Unidos ahora se ha dado cuenta que mucho estudiante de intercambio chino en Estados Unidos ha estado pasando secretos o información, que muchos que están estudiando en MIT, que están estudiando en Caltech, que están estudiando en todas estas Los universidades. proyectos que se estaban desarrollando, ellos han ido adelantando. Muchos de estos Claro. estudiantes chinos han estado mandando información de vuelta a su país sobre los proyectos tecnológicos en los que está desarrollando Estados Unidos. Entonces, no sé qué tanto se puede decir que verdad Estados Unidos se durmió un poco y de repente ha encontrado que el proyecto chino era mucho más agresivo. Ahora bien, los chinos dicen, nosotros tenemos derecho a hacer esto. Estados Unidos le robaba en sus épocas infantes industriales, le robaba secretos industriales al Reino Unido. Y Francia en su momento también lo hizo. Todo el mundo lo ha hecho. Y ahora nos toca a nosotros. No estamos haciendo nada que no haya hecho alguien antes. Y es parte de nuestro derecho natural a crecer, a aspirar a ser una potencia económica. Y lo que Estados Unidos está haciendo no es juego limpio, porque lo que Estados Unidos está haciendo es tratando de contenernos. Y no simplemente, no son quejas por el fondo, en el sentido de que
mira, no me gusta que me robe la propiedad intelectual, no me gusta que usted le haga competencia desleal, no me gusta que usted haga traslado forzoso de tecnología, sino que son quejas ya geopolíticas históricas, de que China por muchísimo tiempo era la principal economía del mundo. Luego vino la guerra del opio, vino el dominio europeo y luego estadounidense sobre el Pacífico y demás. Ellos lo ven como 200 años de humillación y ahora están surgiendo de estos 200 años de dominación para asumir su lugar, lo que ellos ven como su lugar legítimo, como la principal potencia del mundo. Y lo que ven entonces es un intento desesperado de Estados Unidos por evitar eso. Y eso es un trasfondo político, histórico que no podemos olvidar sobre esto. Yo sé que estamos hablando de Rusia y los misiles interbalísticos, pero nuevamente, all goes back to China. Todo va de vuelta a China en esta gran discusión geopolítica que estamos teniendo. Pero ahí se les olvida, yo creo que también está lo que se llaman las reglas del libre mercado. O sea, si de verdad creyeran ellos en esta liberalización comercial, bueno, que entonces sean los consumidores los que decidan, ¿me gusta más el producto chino o el producto estadounidense? ¿No? Y que sea el consumidor. Ya sabemos que esa es una teoría nada más y que en el mundo práctico las cosas funcionan distinto. Sí, y todo lo que se ha hablado en función a lo que viene a ser la industria armamentista tiene una repercusión pues mayúscula, ¿no? Entonces, por lo tanto, ahí creo el dilema. Con esos comentarios cerramos el programa de hoy. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Muchas gracias María Peña, Juan Carlos Hidalgo, Miguel Vivanco por estar con nosotros y gracias a ustedes por la sintonía. Soy Alexandra Colonamil y hasta otra ocasión.